orientale y osa occipital. Osa quiere decir hueso. Os quiere decir hueso, hueso. Osícula quiere decir huesecitos. ¿Sí? Caput quiere decir cabeza. Capítulo quiere decir cabecita. ¿Sí? Entonces, dejar un capítulo, hay que leer la cabecita del libro, no la cabezota. La cabezota es todo el texto. Entonces, vamos a ver estos huesos. Entonces, básicamente, estos huesos van a formar lo que es el neurocráneo. ¿Sí? ¿Cuáles son los huesos del neurocráneo? Frontal, parietal, occipital y temporal. Y etmoides y esfenoides. Esos van a formar el neurocráneo. ¿Y el viscerocráneo? Sáquenlos, hay que hacer esto. Eso no quieren pensar. Mandíbula, maxila, huesos lagrimales, huesos palatinos, hueso vomer, etmoides, esfenoides, cigomático, frontal. ¿De acuerdo? Vamos. Entonces, como pueden observar ustedes aquí en la diapositiva o transparencia, el rojo es el hueso frontal. Entonces, si ustedes miran el hueso frontal, va a tener un borde posterior, un borde inferior. ¿Sí? Entonces, su borde posterior, pueden ver ustedes aquí, este se articula con el parietal para formar la sutura coronal o frontoparietal. ¿Sí? En la parte inferior, aquí se va a articular con el etmoides. ¿Sí? Se va a articular con los huesos nasales, aquí se ven todavía, miren, los huesos nasales. Este es el etmoides, ¿sí? Y también se va a articular con las alas menores del esfenoides. Y además va a tener esto que está aquí, miren, que es un proceso cigomático. Y este es su pars nasalis del postfrontal. Solo los estoy ubicando, no se ven. Entonces, para estudiar el hueso frontal es necesario que tiene la forma de una L. Tiene una escama y una pars basalis, es una L. Si ustedes miran la escama, es esto. ¿Sí? Esta escama tiene dos caras. Esta que está aquí va a ser exocraniana y esta que está aquí va a ser endocraniana. ¿Sí? Ahora, la pars basalis va a tener dos caras. Una superior y una inferior. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? Entonces, si ustedes miran aquí, aquí está la calavaria. ¿Sí? Entonces, si pueden ver, esto de aquí donde meto mi dedo así, va a ser esta porción. Entonces les dije yo que tenía una cara superior y una cara inferior. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cara superior? Que forma el piso de la fosa craneal anterior. ¿Ven ustedes este cráneo aquí? ¿Sí? La base tiene tres fosas: anterior, media y posterior. La anterior, ven estas dos eminencias, esa es la pars basalis orbital del frontal. Quiere decir que forma el piso de la fosa craneal anterior. Si hablo rápido, díganme poca, no rap, son. ¿Sí? No rap. ¿Saben rap? ¿Es rap? ¿Verdad? ¿Sí? No. Son. Entonces la cara superior, piso de la fosa craneal anterior. La cara inferior es el techo de la cavidad orbital. ¿Cuántas partes tiene esta cavidad? Antropométricamente tridimensional. Háblenme. Yo no soy cirujano, nada de eso. Soy anatomista. Hablo pura anatomía. Le saco la clínica si quiero. Pero aquí es anatomía. Entonces, ¿cuántas partes tiene esto? Tiene 4. La de arriba, ¿cómo se llama? Antropométricamente. Superior, ¿verdad que sí? Esta. Inferior. ¿Y esta? Lateral. ¿Y esta? Esta, no esta. La que se acerca a la línea media es medial, dijo ahí la señorita. ¿Oyó eso? Eso hay que tenerlo al centavo, muchachos. Si usted no tiene al centavo eso que es superior e inferior, se queda abajo. Entonces ya saben que la pars basalis del frontal tiene dos caras. Una superior, que es el piso de la fosa craneal anterior. Una inferior, que es el techo del cabum oculi. ¿Estamos claros?
¿Seguimos o paramos? Seguimos. Vamos. Entonces aquí tienen ustedes la escuama del frontal en su parte exocraniana. Y aquí lo que le vamos a describir a la escuama, prácticamente pueden ver ustedes lo que dice la guía, y hasta les conseguí esa de internet para que no se pierda. ¿Fíjense? Ven, aquí tienen los arcos superciliares. Aquí están las dos, ¿bien? Donde van las supercilias. ¿Conocen las supercilias? Las cejas. Cejas. ¿Y las pestañas se llaman? Cilias. Cilia, supercilia, vibrissi, traghi, irsa, pubes. Son los nombres de los pelitos del cuerpo. Y capelli, cabello, ahí viene la palabra, ¿verdad que sí? Vamos. Entonces es necesario que sepan esas palabritas. Entonces aquí en la parte anterior, en la escama exocraniana, lo que vamos a escribir son estas dos que van a ser las eminencias frontales, eminentia frontalis, o eminencia frontal, o tuberosidad frontal. ¿Sí? ¿Saben qué quiere decir tuber, verdad? Tuberosidad. En latín, ¿saben qué quiere decir? Es un tumor chiquito. Tuber quiere decir tumor. Y sidad, chiquito. Entonces estos son dos tumores chiquitos donde le ponen los cachos. Bueno, se los ponen ambos. No van a creer que solo la mujer, también el hombre pone los cachos. Entonces va a tener las dos eminencias frontales, va a tener la glabela. Aquí va a ser la glabela, que es esto que está aquí, ¿ve? La glabela. Y va a tener esto que está aquí, miren, que va a ser el marco supraorbital o supraorbitario, le pueden llamar también. Marco es sinónimo de borde. Entonces, si ustedes miran esta órbita aquí, les quiero explicar eso. Eso es lo que más cuesta. ¿Ven ustedes esta órbita? Es esto que estamos viendo aquí. Entonces, si hacemos una línea imaginaria en la mitad, este va a ser el marco supraorbital y este va a ser el marco infraorbital. ¿Sí? Entonces quiere decir, ¿ves? Si usted mira la órbita en cuatro, una línea transversal y una vertical, van a haber cuatro ángulos, ¿verdad que sí? Un ángulo superolateral, ¿entienden, verdad? Superomedial, inferolateral, inferomedial, ¿entienden? ¿Sí? Va, pues me siento feliz porque así estamos ubicados. Entonces, miren ustedes aquí, ¿cuáles son los accidentes anatómicos que conforman el marco supraorbital? Entonces, ven el gris. Este gris se articula con el cafecito. Entonces este se va a llamar proceso cigomático del frontal. Y este se va a llamar pars nasalis del frontal. Y ahí va a tener este su agujero supraorbital. Puede ser que venga en agujero o en escotadura. ¿Saben qué es escotadura? Incisura. Ahí, vamos a ver. La señorita tiene un escote ahí, miren. ¿Le ven esa es una escotadura. Y ahí va otra en Hollywood. Se la suben así y se mira el seno de la mama. ¿Saben cuál es el seno de la mama? No es la areola. El seno de la mama es donde se la suben y se las juntan y queda una grieta al centro. Ese es el seno de la mama. Aparte es el cuerpo mamario. ¿Qué te tardas para caminar? Es cosa. Entonces, ya les expliqué el marco supraorbital. Y ven el marco infraorbital, también tiene sus partes. Ven el café. Si este se llama proceso cigomático del frontal, ¿cómo se llamaría este? Proceso. ¿Entendió eso? Miren. Es que me interesa que entienda eso. ¿Sabe por qué? Porque eso va a ser su pan aquí. Usted ve el gris, se articula con el hueso cigomático. Entonces se llama proceso cigomático del frontal. Ve el café, se articula con el frontal, entonces se llama proceso frontal del cigomático. Ve el amarillo, ¿con quién se articula? ¿Y el amarillo qué hueso es? La maxila o el maxilar superior, o quijada mayor se llamó también. Entonces, si usted mira el amarillo, tiene esto que va aquí, mire, este va a ser el
proceso frontal de la maxila. ¿Entendió cómo saqué todo el marco orbital? ¿Sí, niña? ¿Por qué dice proceso? ¿Qué significa proceso? Proceso quiere decir apófisis. Proceso es una saliente. Entonces, si usted dice apófisis, es sinónimo de procesus o proceso. Entonces, yo podría decir aquí apófisis cigomática del frontal. ¿Sí? Pero es proceso. Aquí usamos procesus. ¿Sí? Entonces, es procesus cigomático del frontal, proceso frontal del cigomático, pars nasalis del frontal y el proceso frontal de la maxila. Todo eso forman el margo orbital. ¿Estamos claros? ¿Sí, niña? No importa en qué orden lo digo. No importa. El proceso, digamos. No, porque aquí mire, ya se la dividí en 4. Entonces, si lo dividí aquí a la mitad, este es supraorbital e infraorbital. ¿Sí? ¿Conformado? Por el frontal. ¿El gris cómo se llama? Proceso cigomático del frontal. ¿Y este? Proceso cigomático. No, este, proceso. Frontal, frontal del cigomático. ¿Y este? Pars nasalis. La pars nasalis, el frontal. Ahí tiene claro ya su margo supraorbital, ¿verdad que sí? ¿O está oscuro? ¿No? Sigamos para adelante, siempre para adelante. Entonces, ¿Cómo se llamaba el submandibular? Maxilar. hoy se llama maxila. Maxila es maxilar, pero antiguamente se llamó maxilar superior, maxilar inferior. Quijada mayor, quijada menor. Ahora se llama maxila y mandíbula. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque la mandíbula solo es uno, en cambio la maxila son dos que se fusionan. Entonces ya describimos toda la cara exocraniana de la escuama del hueso frontal, ¿sí? Ahora la parte endocraniana, o sea, esta parte de aquí, es esta que estamos viendo aquí. Entonces va a tener las dos fosas de las eminencias frontales, donde les dije los cachos, el rojo, ¿han visto el rojo? Pero no la rojada municipal, ya no ganan. Entonces va a tener las dos fosas frontales. También va a tener este surco, miren, que es el surco para el seno sagital superior, ¿sí? Y en la parte inferior va a tener esto que va a ser el foramen seco, ¿sí? Que quiere decir agujero ciego. Aquí sí hay una vena que se llama es una vena emisaria donde se forma el seno longitudinal superior, ¿sí? Va. Y eso sería básicamente la escama, su parte exocraniana y su parte endocraniana. Ahora la pars basalis del hueso frontal, o sea, esta parte, ¿sí? Entonces aquí la estamos viendo, que es esta. Si ustedes miran, tiene dos caras, una cara superior y una inferior, ¿sí? Es lo que les expliqué aquí con la calavaria. Si ustedes miran aquí la órbita, esto que están viendo aquí es esta parte de aquí, pero la de aquí inferior va a ser esta de aquí, ¿sí? Entonces quiere decir que la pars basalis, su cara superior, va a formar el piso de la fosa craneal anterior. ¿Ven ustedes este cráneo aquí? Hay tres fosas, ¿verdad que hay tres? 1, 2 y 3, anterior, media y posterior, en la base del cráneo. Entonces quiere decir que la pars basalis orbital de los frontal va a formar el piso de la fosa craneal anterior. ¿Estamos claros? Y la cara inferior de la pars basalis va a formar el techo de la cavidad orbitaria. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces aquí pueden ver ustedes, ven hasta dónde llega el gris. Esta es la parte inferior de la pars basalis, que forma el techo de la cavidad orbitaria. ¿Cuántas pars o partes tiene el cabum oculi, antropométricamente tridimensional hablando? 4. ¿Esta cuál es? Superior. ¿Y esta? Inferior. ¿Y esta? Medio. ¿Y esta? Distal. Entonces es necesario que se ubiquen así
para entender la descripción de la guía. Eso es lo que yo estoy haciendo, solo explicándoles antropométricamente tridimensional, porque la guía es un reto leerla, es como leer un código. La última vacaciones me eché el código Da Vinci, una literatura recia, quiere una comprensión que usted termina diciendo, ¿para qué me metí a eso? Hablando en serio. O como leer el Código Penal de Guatemala, ¿sí? La jurisprudencia técnica de Guatemala, son cosas oscuras. Igual es eso. Y en la parte lateral del hueso frontal, ya es lo último, ven ustedes aquí sale esta crista. Esta crista se llama crista temporal del frontal, que se continúa con la línea curva temporal superior para delimitar todo lo que es la fosa temporal. ¿De acuerdo? Quiere decir que el hueso temporal tiene que ver en la cavidad orbitaria, tiene que ver en la fosa craneal anterior y tiene que ver en la fosa temporal. ¿De acuerdo? Aquí a este nivel es donde el ejército pega el tiro de gracia. Bueno, que hoy el sicariato también lo hace. ¿Y saben por qué? Porque aquí hay un músculo. Y si usted se pone la pistola aquí, aunque tenga el reflejo así, por el músculo se va al otro lado. En cambio, si se lo pone aquí, donde hace así, la misma concavidad en el frontal, se chispa la bala y no entra, de hecho balística. En el frontal y en el occipital. Si usted se quiere matar aquí y hace así, ¡fum!, se va la bala para otro lado, pero aquí de una vez pasa del otro lado. Entonces, si se quiere matar, hágalo en la fosa temporal. A que no quede vivo, si no le echan la fosa. ¿Puede decir el nombre de no? ¿De qué? Entonces, aquí, esta es la fosa temporal. Entonces pueden ver que empieza con la crista temporal del frontal, continúa con la línea curva temporal superior, luego crista supramastoidea, apunte, cresta supramastoidea, esta, aquí está la mastoide, ¿no? Y luego arco cigomático. Solo es así como dinámica, participación, ¿saben eso? Participación, ¿no? Solo que le faltó también la incisura neural. Ahorita voy por eso, ahorita. Solo les quería explicar, ven ustedes esto. Este es el hueso cigomático, este es el temporal. ¿Cómo se llamaría este proceso? No, porque va al temporal. Proceso temporal del cigomático. ¿Y este? Ya aprendieron eso, muchachos. Estoy contento, ¿saben? Solo entender eso cuesta un montón. Pero así ya estoy contento. Y ahorita ya agarré el libro y me entiende bien a qué se refiere. ¿De acuerdo? Este, mire, es el cigomático. Entonces, este que se pega, este va a ser proceso temporal del cigomático. Y este va a ser proceso cigomático del temporal. Al igual que aquí, proceso cigomático del frontal, proceso frontal del cigomático. ¿Entendieron esa? Ya saben que el cuerpo todo es al revés. ¿Sí? Todo es al revés. Y luego, vamos a hablar de esto, miren, que está aquí, que es la incisura o escotadura etmoidal. Esta incisura o escotadura etmoidal es esto que estamos viendo aquí, miren, aquí al centro, porque esto que estamos viendo aquí, ¿ven? Esa es la pars orbital basal del occipital, que dije que formaba la fosa craneal anterior, y ahí va a tener las impresiones digitales. Pero aquí al centro, mire, está la incisura o escotadura etmoidal. ¿A qué hueso corresponde la incisura etmoidal? Al frontal. ¿Oyeron esa pregunta? Estoy diciendo lo mismo del juego ese de proceso frontal del cigomático. Se llama incisura etmoidal porque ahí se articula el hueso etmoides. Entonces en el sumativo le viene la incisura etmoidal corresponde al hueso frontal, parietal, occipital. Ustedes ya saben que corresponde al frontal. ¿De acuerdo? Vamos. Sigamos. Ahora el parietal, pues yo creo que ni lo preguntan en los sumativos ni nada, pero ya saben que el frontal va a formar el ovelión o vértex de la cabeza o ápex de la cabeza o la punta de la cabeza va a ser aquí.
Y si ustedes miran el parietal, va a tener 4 bordes. Un anterior, un inferior, un posterior y un medial. En su borde anterior se articula con el borde posterior de la escama del frontal para formar la sutura coronal o frontoparietal. ¿Sí? En su borde medial se articula con el otro parietal para formar la sutura sagital. Y esta sagital se continúa aquí en la parte anterior con la sutura metópica hasta llegar a la glabela. Allá les dije toda la sutura. ¿Sí? Entonces la sagital con quién se continúa ventralmente, en la metópica o interfrontal se llamó también. ¿De acuerdo? Vamos. Y la posterior, que es esta, se va a articular con el hueso occipital y va a formar la sutura parieto-occipital. ¿Sí? O lambdoidea. Entonces este es bregma y lambdoidea. No se las doy porque esa va a ser la clase de lunes donde tenemos cráneo y base. Y darles esos nombres es atoncionarles. Mejor solo hay que darles el mapa y la brújula para que ustedes lleguen solitos. ¿Sí? Y la parte inferior, que es esta, ven ustedes, se articula con el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. Entonces esta va a ser la sutura escamosa. Entonces la inferolateral va a ser escamosa, la posterior va a ser la parieto occipital o lambdoidea, dice ella, y la anterior va a ser la frontoparietal o coronal, y la medial va a ser la sagital o interparietal. ¿De acuerdo? Bueno, el hueso tiene 2 caras, una exocraniana y la que está por dentro va a ser la endocraniana. Entonces quiere decir que esta es la exocraniana. En la exocraniana le vamos a describir estas líneas. ¿Se recuerda de la fosa temporal, señorita, que me preguntó? Entonces aquí están las líneas, miren. Entonces las líneas curvas temporal, superior e inferior, ¿a qué hueso corresponden? Y la crista temporal, ¿a qué hueso corresponde? Frontal. Ahí están saliendo las preguntitas ya para los mativos. Aquí no hay secretos. Que no le digan, que no le cuenten, porque es mentira lo que no miran. ¿Verdad que sí? Y le vamos a escribir esto que va a ser la eminencia parietal. ¿Vale? Esas dos que están aquí, las eminencias parietales. ¿Sí? Y ya dijimos de sus bordes, esta va a ser la escamosa, esta va a ser la frontoparietal o coronal, esta va a ser la sagital o interparietal y esta va a ser la parieto occipital. ¿De acuerdo? Y esta es la cara exocraniana. ¿Cuál es la escamosa? La inferior. Aquí con abajo y arriba. Este es occipital, parieto occipital. ¿Sí? Ya se recuerda que aquí con nosotros, sin faltarles el respeto, aquí solo hay superior e inferior. Cefálico proximal, distal podálico, arriba abajo para los que se casamos. Nosotros no. Superior e inferior. Es el léxico de la medicina. Usted no puede decir está arriba de aquel, ¿cómo? No. Superior, inferior. Posterior, anterior. Si no quieren decir anterior, pues ventral, dorsal. ¿Sí? Para que hablen el idioma. Porque así van a escribir en las historias de esas clínicas. Hay que escribir, que está superior o arriba. Entonces esta es la cara exocraniana. Y esta es la cara endocraniana. Ahí lo único que le vamos a escribir van a ser el foramen parietal, donde hay venas emisarias. Y esto que ustedes miran aquí, que va a ser la impresión para la arteria meningia media, o surco vascular, o hoja de higuera, se llamó en Basilea. Como leen en internet, por eso les digo la Basilea todavía. Esto se llamó hoja de higuera. Hoy se llama surco para la arteria meningia media. ¿Sí? Es la que se golpean los viejitos en los baños y da el hematoma epidural. Ahí se recuerda que en la cabeza el espacio epidural es virtual. Ahora en la columna vertebral, ahí sí hay un espacio epidural per se. ¿Estamos claros? ¿No? Y aquí pueden ver ustedes ya la calota, la calvarie, calavarie, calavera, ¿sí? Tegmentum crani. Se aprenden los sinónimos para el examen sumativo. ¿Sí? Entonces pueden ver ustedes, esta es la parte endocraniana y esta es la parte exocraniana.
Aquí pueden ver ustedes la sutura sagital, la frontoparietal, ¿sí? Aquí pueden ver la línea curva temporal superior, línea curva temporal inferior, ¿sí? Y aquí está lo que la señorita dice, bregma lambda, ¿sí? Y aquí terión y asterión, pero esa es la clase de lunes, que son los puntos antropométricos. Todavía es muy prematuro que se metan a eso. Y en la parte endocraniana tiene el surco para el seno sagitalis superiores y la impresio para la arteria meningia media. Y va a tener esas fosas, miren, esas fosas aracnoideales o fosas de Paccioni, se llamaron antiguamente, ¿sí? Es lo que se describe en el parietal. Ahora el hueso occipital